Hermanos amados, les saludo en el nombre del Señor y hoy día vamos a continuar con el estudio de la Biblia, hoy día vamos a ver el capítulo demostrando la inspiración de la Biblia. La doctrina de la inspiración no solo descansa sobre uno o dos textos, prueba, aunque eso sería suficiente, sino que se apoya a través de toda la Biblia, de toda la Escritura, tanto con afirmaciones directas, las cuales es un hecho obviado por los escritores, como por las evidencias de la narrativa. Las pruebas de la inspiración de la Biblia pueden ser clasificadas como sigue. Primero, declaraciones directas de la inspiración. Segundo, evidencias internas de la inspiración. Y tercero, evidencias externas de la inspiración. El primer punto entonces que vamos a ver, hermanos amados, es declaraciones directas sobre la inspiración del Antiguo Testamento. Una y otra vez el Antiguo Testamento declara directamente ser la palabra de Dios. Podemos categorizar estas declaraciones de la siguiente manera. Primero, los escritores del Antiguo Testamento eran profetas. El Nuevo Testamento llama al Antiguo Testamento los escritores de los profetas. Por ejemplo, vamos a ver en Romanos capítulo 1, el versículo 2, la palabra del Señor nos dice ahí en Romanos 1, 2 lo siguiente, dice que Él se había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor nos dice ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Y así podríamos enumerar otros, hermanos, otras citas bíblicas. Un profeta era un portavoz de la voz de Dios, valga la redundancia, sin importar la ocupación que él estaba teniendo en su vida. La profecía sobre el Mesías, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 al 22, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? No ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. No tengas temor de él. Perdón, hermano. Entonces, demuestra que los verdaderos profetas podían hablar únicamente cuando Dios les revelaba a ellos sus palabras. Por ejemplo, Éxodo 7, 1 y 2, Números 22, 18, Primer Libro de Reyes 4, 18, la parte C, Ezequiel 3, 17 y Amós 3, 8. Vamos, hermanos, a buscar en Éxodo, para leer uno de estas citas que di, Éxodo 7, 1 y 2. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Éxodo 7, 1 y 2 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande,
y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ese es un ejemplo, hermanos, entonces, de que la persona que hablara en nombre de Jehová tenía que haber recibido las palabras de él. Los diferentes escritores de los libros del Antiguo Testamento eran profetas, tal como se demuestra seguidamente, indicando la naturaleza divina de sus escritos. Moisés, hermanos, era un profeta. Voy a leer una de las citas, hermanos, para ir viendo uno de los ejemplos. Oseas capítulo 12, versículo 13. La palabra del Señor dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Y está hablando, obviamente, está mencionando que este profeta era Moisés. Después está Deuteronomio 34:10, que le pido a ustedes, hermanos, que puedan verlos. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, tenemos a Samuel, Natán y Gad, que también ellos entonces eran profetas. Primer libro de Crónicas, 29. La palabra del Señor dice, hermanos, de la siguiente manera, dice: y cuando acabaron de ofrecer, perdón, estoy leyendo mal, primer libro de Crónicas, 29. Ahora sí, dice así la palabra del Señor: y los hechos, dice, del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Ahí tenemos entonces, hermanos, que estos tres personajes eran profetas. Y Hechos capítulo 2, versículo 30, menciona al rey David como profeta. Hechos 2:30, la palabra del Señor dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, perdón, hermanos, levantaría al Cristo para que se levantase en su trono. Entonces, vemos, hermanos, que habían estos personajes que eran profetas. Salomón era un profeta. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, el versículo 9, la palabra del Señor así lo muestra. 11:9. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón... Está mal la cita, hermanos. Primer libro de Reyes. Está mal la cita. Veamos lo que dice Números 12:6. No, bueno, aquí habla, ¿no es cierto?, entonces de que Salomón era un profeta. Veamos si es segunda de Samuel. No. Daniel, obviamente, hermanos, era un profeta. Mateo 24:15. Vamos a ver ahí, 24, el capítulo 24, el versículo 15. Dice la palabra del Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cierto? Entonces nos da a entender de que Daniel obviamente era un profeta. Y Ahías e Ido eran profetas. Ahora sí, segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 29. La palabra del Señor, vamos a ver, 9:29, la palabra del Señor nos dice, hermanos: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán,
en la profecía de Ahías, Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Agréguenle a estos los escritores de los libros proféticos y habremos compilado una lista de todos los escritores que Dios usó para escribir las páginas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, hermanos, los escritores del Antiguo Testamento citaron libros del Antiguo Testamento como escrituras. Josué reconoció, ¿cierto?, la ley de Moisés en Josué 1, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esdras llamó a Jeremías la palabra de Jehová. Eso lo encontramos, hermanos, en Esdras capítulo 1, versículo 1. Esdras también reconoció las profecías de los profetas post-exilio, Ageo y Zacarías. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 5, versículo 1. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Daniel aceptó el libro de Jeremías y a la ley de Moisés como la palabra de Dios. Eso, hermanos, lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo, lo vamos a ver enseguida, hermanos. Daniel capítulo 9, versículo 2, versículos 11 al 13, dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Los versículos 11 al 13, hermano, dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Dios, de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y Zacarías, en quinto lugar, hermanos, alude a los profetas primeros, los libros históricos, en Zacarías capítulo 7, versículo 12. La palabra del Señor allí dice lo siguiente: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces, escritores del Antiguo Testamento citaron otros libros del Antiguo Testamento como escrituras. Los escritos del Antiguo Testamento eran reverenciados por Israel. Por ejemplo, en primer lugar, las tablas de la ley eran guardadas en el arca, como lo dice Deuteronomio 10:2. Se ordenaba leer los libros de Moisés tal como lo leímos en Josué, capítulo 1, versículo 8.
Los escritos de Samuel eran mantenidos, dice la palabra, en el tabernáculo. En el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 25. La palabra del Señor dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, las cuales guardó delante de Jehová. Israel, ¿no es cierto? Como lo vemos en Nehemías capítulo 8, 5, recuerden que estuvo el pueblo una semana escuchando la palabra de Dios, se ponía de pie durante la lectura de la ley, tal como nosotros solemos hacerlo, hermanos, generalmente cuando en los cultos, nuestros cultos, leemos la palabra del Señor. En cuarto lugar, las declaraciones directas sobre la inspiración de la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras. Segundo, Éxodo 32, 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios. Éxodo capítulo 35, en tercer lugar, versículo 1, dice: estas son las cosas que Jehová ha mandado. En cuarto lugar, Levítico 1:1, llamó Jehová. En quinto lugar, Levítico 8:9, como Jehová había mandado. Números capítulo 1, versículo 1 y capítulo 2, versículo 1, habló Jehová. Números 4:1, en séptimo lugar, nuevamente habló Jehová. En el octavo lugar, Deuteronomio 1:3, conforme a todas las cosas que Jehová había mandado. Y en noveno lugar, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, estas, en cuarto lugar, hermanos, son declaraciones directas sobre la inspiración de la ley, la Torá. En quinto lugar, hermanos, las declaraciones directas acerca de la inspiración de los profetas. Los profetas anteriores, en primer lugar, los libros históricos. Tenemos a Josué, capítulo 24, versículos 26 y 27. Dice la palabra: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mentáis contra vuestro Dios. Y en el primer libro de Reyes, hermanos, en el capítulo 16, versículo 34, primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram. Dice, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Y encontramos también en Josué 1:2 que dice: Jehová respondió. Ya leímos primer libro de Crónicas, capítulo 29. Estamos hablando entonces, hermanos, de los profetas anteriores, de aquellos libros históricos que son 12 libros históricos, como ustedes lo saben, hermanos, y por supuesto estamos hablando de la inspiración de parte de Dios de esos profetas, ¿cierto? Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Jueces, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, estamos hablando de todos esos libros, hermanos, etc. Los profetas posteriores, ¿cierto? Los libros proféticos, estamos hablando especialmente, hermanos, de los libros de los profetas mayores, ¿verdad? Estamos hablando. Frases como así dice Jehová o sus equivalentes ocurren más de 3000 veces. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículos 2 y versículo 10, Isaías 8:1, Isaías 45:1, Isaías 50:1. Voy a leer, hermanos amados, Isaías 45,
por poner un ejemplo, versículo 1, dice la palabra, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces, hermanos, estamos hablando de la inspiración de los profetas, tanto profetas que estaban en los libros históricos como los profetas posteriores, hablemos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, ¿verdad? En sexto lugar, hermanos, hablemos de declaraciones directas acerca de la inspiración de los escritos. Tenemos ahí a Samuel, a David en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, ¿cierto? Estamos hablando, hermanos, ya de las palabras postreras, últimas del rey David, que estaba por partir de esta vida. Tenemos también, hermanos, a Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. Primer libro de los Reyes, 3, 9 y 10, la palabra del Señor dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, ¿cierto? Y tenemos ahí ya en los libros poéticos, en Eclesiastés, capítulo 12, el versículo 10, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice así, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. En séptimo lugar, hermanos, el testimonio del Nuevo Testamento sobre la inspiración del Antiguo Testamento, quizá el más grande de los testimonios con respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, lo encontramos precisamente en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento. En numerosas ocasiones, el Nuevo Testamento o cita el Antiguo Testamento o exalta el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, como las Escrituras consagradas de Dios, y acepta el Antiguo Testamento como autoritativo. Hay 332 citas directas a referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y un total de 1000 citas, referencias y alusiones. Este testimonio cubre el Antiguo Testamento como un todo. En su aplicación, ¿no es cierto?, versículos tales como toda la Escritura es inspirada por Dios, primera de Timoteo 3, 16, Juan capítulo 10, versículo 35, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, Juan 10, 35, dice así, si llamó dioses a aquellos, dice, a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Por poner algunos ejemplos, hermanos, para no extenderme tanto. Se refieren específicamente, hermanos, cuando habla de Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Romanos 15, 4, Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cierto? Es decir, todo el Antiguo Testamento, Escrituras, ¿verdad? Dice, se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Las frases, hermanos, en segundo lugar, tales como las Escrituras, que aparecen 52 veces, escrito está 133 veces, para que se cumpla más de 30 veces. La palabra de Dios 4 veces indican la autoridad aceptada del Antiguo Testamento. Secciones particulares del Antiguo Testamento, por ejemplo, la ley en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, ¿cierto? Y que está hablando el mismo Señor Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
En el capítulo 7, hermanos, versículo 12, también de Mateo, la palabra del Señor nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, estamos hablando de la regla de oro, así también dice: haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Voy a citar esto, hermanos, como referencia. Está también Mateo 12:5, Hechos 13:39, como esto va a estar grabado, si usted quiere tomar su Biblia y después buscarlo con detenimiento y con tranquilidad, lo puede hacer. Hechos 24:14, primera carta de Corintios 14:21, segunda de Corintios 13:15, Gálatas 3:10 y Hebreos 10:28. ¿Cierto? Secciones particulares del Antiguo Testamento. Los profetas, ¿cierto? En el mismo Mateo, en el capítulo 26, estamos demostrando, hermanos, recuérdenlo, la inspiración de las Sagradas Escrituras. En Mateo 26:56, la palabra del Señor, hermanos, nos dice así: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, oyeron. Estamos hablando ya de la parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahí está, para que todo lo que los profetas han dicho se cumpla. Lucas capítulo 1, versículo 70. Dice la palabra: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, ¿verdad? Y hermanos, vamos a buscar en Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17. Hebreos 10, 15 al 17. La palabra del Señor dice: y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Está citando Hebreos, el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34. Y está, por supuesto, Romanos 1:2 y Primera de Pedro 1:11. Los escritos. Y vamos a buscar precisamente 24:44, cuando Jesús está con los dos discípulos, ¿cierto? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos 1:16, la palabra del Señor nos dice ahí lo siguiente. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, ¿verdad? Note, hermanos amados, por ejemplo, que lo escrito en Juan capítulo 10, versículo 35 que leí: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, está citando, ¿cierto?, el Salmo 82, versículo 6. Los libros particulares del Antiguo Testamento, 20 de los 24 libros del Antiguo Testamento hebreo, los mismos que nuestros 39 libros, son citados autoritativamente en el Nuevo Testamento. De los otros 4 libros restantes, Jueces, Ruth, Crónicas, Esther y el Cantar de los Cantares, hay eventos mencionados en 2 de ellos, Hebreos 11:32 y Mateo 23:35 respectivamente, y alusiones a los otros 2, Juan capítulo 5, versículo 1, 4:10 respectivamente, se encuentran en el Antiguo Testamento. Hermanos, era el testimonio de Cristo sobre la inspiración del Antiguo Testamento,
Vamos, hermanos, yo voy a citar solamente, no voy a leer porque si no me voy a extender demasiado. El Señor Jesucristo aceptó todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, ¿verdad? Ya leí Lucas 24, ¿cierto? Está 25, 27, 44 y 45, por ejemplo. Citó los versículos del Antiguo Testamento, de Mateo 4:4, ¿cierto? Comparado con Deuteronomio 8:3, cuando él dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús verificó, en segundo lugar, la historia de la creación, ¿verdad? Cuando dice, no habéis oído, no habéis visto de que varón y hembra los creó, ¿cierto? Verifica, ¿no es cierto?, la creación en Génesis, Jesús. En tercer lugar, Jesús aceptó la historia del diluvio. En Mateo, eso sí lo voy a buscar, hermano, Mateo 24, 37 al 39. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Mateo 24, 37 al 39 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y dándose y casándose, y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En cuarto lugar, Jesús creyó la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Citado en Lucas capítulo 17, 28, 29. Dice que será más tolerable lo que le ocurrió, a Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, que lo que va a acontecer después. En quinto lugar, Jesús verificó la historia de Jonás. Así como Jonás estuvo en el corazón del pez, así será el Hijo del Hombre, que también estará 3 días en el corazón de la tierra, ¿cierto?, haciendo alusión a su muerte y posterior resurrección. En sexto lugar, Jesús frecuentemente citaba el libro de Isaías, como lo vemos en Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15. La palabra del Señor dice, Mateo 3, 14, 3, Mateo 13, 14 y 15 dice lo siguiente, dice, de manera que se cumple la profecía que dijo, se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús reconoció, en séptimo lugar, a Daniel como profeta. Estoy viendo aquellas citas que no son tan conocidas, hermano. Dice, por tanto, ya lo leí en realidad, habló de la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y Jesús enseñó y creyó la inspiración divina y la infalibilidad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando él dice que ni una tilde, ni una jota se va a caer, ¿no es cierto?, de esta escritura. De los ejemplos anteriores, la veracidad, ¿no es cierto?, de los números 2 al 7 ha sido atacada por la alta crítica de la palabra de Dios. Cristo y el cristianismo se mantienen, hermanos, con la Biblia, ¿verdad? Se mantienen o no caen con la Biblia. Esta es una de las razones por la que la Biblia es constantemente atacada por los ministros de Satanás. Desacredite la Biblia y Jesucristo es hecho un mentiroso, ¿verdad? Jesucristo comenzó su ministerio terrenal está escrito, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿cierto? Cuando él dice, escrito está. Y terminó su ministerio terrenal con el mismo término, ¿cierto? Cuando él, una vez más con los discípulos de Maús, en el capítulo 24, versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, la inspiración del Nuevo Testamento descansa en 3 factores. Primero, la promesa de Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 26 y en Juan capítulo 16, versículo 13. Da la preautenticación de Cristo
acerca de la inspiración divina del Nuevo Testamento. ¿Cierto? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 11, dice, versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cierto? El Nuevo Testamento se le llama las palabras o mandamientos de los santos apóstoles. ¿Cierto? Eso lo encontramos en Judas, en Judas, versículo 17. Dice la palabra del Señor, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? La autoridad apostólica reside hoy en día en las páginas del Nuevo Testamento, no en ningún hombre vivo o muerto. Las declaraciones directas, hermanos amados, del Nuevo Testamento. En segundo lugar, segundo de Pedro 3, 15 y 16, llama a los escritos de Pablo escritura. Difíciles de entender, decía Pedro. En segundo lugar, primera de Timoteo 5, 18b, cita a Lucas 17 como escritura. Eso lo vamos a leer, hermanos, en primera de Timoteo 5, 18. 18b dice, digno es el obrero de su salario. Está hablando, ¿verdad?, de Lucas 17. En Efesios capítulo 3, hermanos amados, 1 al 5, Efesios 3, 1 al 5. Hermanos, fíjense ustedes qué es lo que cita el apóstol Pablo ahí. Dice, voy a leer 3 y 5, dice, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que por revelación me fue declarado, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El versículo 3, como antes lo he escrito, la inspiración es el registro sin error de la revelación. Y el versículo 4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Hermanos, estamos hablando de preservación, leyendo, lo cual la preservación quiere decir que los escritos son mantenidos intactos y perfectos para las futuras generaciones, para que las futuras generaciones lo puedan leer. Las declaraciones del Nuevo Testamento, en Lucas 1 al 4, Lucas dice, investigando con diligencia. Voy a citar, hermanos, voy a leer uno de los que viene a continuación en Gálatas capítulo 16, en Gálatas capítulo 1, eso es, Gálatas 1, el versículo 12, la palabra del Señor dice, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y está Efesios 2:20, 3 y 5, Primera de Tesalonicenses 2:13 y Primera de Corintios 37. Y, hermanos, en el primer libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, la palabra del Señor dice lo siguiente. Primera carta de Timoteo 4:11 dice, sencillamente esto manda y enseña. Apocalipsis 1:1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, declaraciones, hermanos, del Nuevo Testamento. Evidencias internas sobre la inspiración. Por evidencias internas queremos decir aquellas evidencias
que proceden de la misma Biblia y que conllevan el testimonio de la inspiración, de la divina inspiración de la autoridad del libro. Tales evidencias incluyen detalles, en primer lugar, de los eventos más allá del conocimiento humano. La Biblia da detalles sobre asuntos como la creación, las palabras de Satanás y lo que se encontraba en el corazón de ciertas personas, lo cual ningún ser humano podría saber, solo Dios podría saber estas cosas. En segundo lugar, la extraordinaria unidad del libro. La Biblia es un libro escrito en 3 continentes en un lapso de 1600 años por cerca de 40 escritores humanos distintos, con muy diversos trasfondos y ocupaciones y bajo muy diferentes circunstancias. Sin embargo, tienen una unidad doctrinal y estructural única. Hay un tema y no hay conflicto. Tercero, las doctrinas sobrenaturales en el libro. Muchas de las doctrinas de la Biblia son contrarias a la naturaleza humana y es casi seguro que no hubieran sido escritas si la Biblia hubiera sido tan solo un libro de hombres. Primero, la doctrina sobre Dios. Compare la presentación de la Biblia sobre Dios como una persona infinita, soberana, trina, santa y amorosa con las diferentes deidades relacionadas con los hombres. El Dios de la Biblia trasciende más allá de nuestro intelecto infinito. El hombre simplemente no pudo haberlo inventado. Segundo, la doctrina del hombre. El retrato del hombre claro, sincero, transparente, sin tapujos en la Biblia como un ser despreciable, vil, pecador, corrupto y depravado, nunca hubiera sido escrito por el hombre natural. Aún los pecados más detestables, y hasta mencionan los aspectos despreciables de, entre comillas, un héroe como el rey David. La doctrina del pecado. El hombre natural minimiza el pecado y exalta el mundo, y la Biblia hace lo contrario. El hecho que el infierno sea negado por el hombre natural muestra que tenemos una Biblia que el hombre no hubiera escrito. La doctrina acerca de la salvación. El hombre busca la salvación a través de las obras y apaciguamiento. Si la Biblia fuera un libro humano, el plan de la salvación sería a través de algún tipo de buenas obras. Sin embargo, la Biblia enseña que la salvación es a través de la sangre derramada del Hijo de Dios. Profecías cumplidas. Más de 2/3 de la Biblia era profética. El momento en que escribió, mucha de esta profecía ya se ha cumplido al pie de la letra. Este es el punto de prueba interna más contundente sobre la inspiración. Las profecías mesiánicas en sí son sorprendentes. Más de 300 profecías acerca del nacimiento, ministerio, pasión y resurrección y ascensión de Cristo se han cumplido ya en un periodo de 24 horas. El de la pasión de nuestro Señor se cumplieron aproximadamente 21 profecías diferentes con toda exactitud en que fueron detalladas. Las probabilidades de que esto se cumpliera meramente por coincidencia nos deja boquiabiertos. Y por último, hermanos, evidencias externas sobre la inspiración. Por pruebas externas queremos decir aquellas cosas que fuera de la Biblia conllevan evidencia sobre su inspiración y autoridad divinas. Hay gran cantidad de este tipo de pruebas. Ya lo vimos, ¿verdad? El primer hermano que nos enseñó acerca de la Biblia, la unidad de la Biblia en la parte 7. En segundo lugar, los resultados transformadores de la Biblia. A través de una sola lectura de la Biblia, tantos hombres como mujeres han nacido de nuevo y se han convertido en nuevas criaturas en Cristo. Los borrachos se han mantenido sobrios, las prostitutas en cantidad y miles de vidas arruinadas por el pecado han sido restauradas nuevamente. La Biblia ha cambiado el curso de las naciones y de la historia humana. En tercer lugar, los tesoros inagotables de la Biblia. A diferencia de cualquier otro libro, entre más se lee la Biblia, más se revela. Cada semana miles de sermones son predicados y gran cantidad de libros y artículos son impresos, todo proclamando las inmensurables riquezas de Cristo. Salmo 19:10, 119-162. En cuarto lugar, las promesas de la Biblia que han sido honradas. Cualquiera que siga lo que la Biblia dice, obtiene lo que la Biblia promete. Sigamos la Biblia y nuestro camino será bendecido y prosperado. En sexto lugar, el misterio de la Biblia para las mentes no regeneradas. Mucho de la Biblia solo puede ser entendido solamente por el Hijo de Dios. En séptimo lugar, la adaptabilidad única de la Biblia para ser traducida. A diferencia de muchos libros humanos, la Biblia no pierde nada si se traduce apropiadamente de un texto puro a otros idiomas.
Sin importar en qué lengua se encuentre, su mensaje todavía es el poder de Dios para salvación. Los parámetros de la Biblia santa, pero manejables. Los 10 mandamientos fueron otrora tanto la base de las leyes en Inglaterra como de los Estados Unidos. Y todavía lo son, técnicamente hablando. Los problemas empiezan cuando el hombre, en su propia sabiduría, pretende hacer leyes contrarias a la Biblia. Queridos hermanos, espero que este estudio sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.